Cuando descubrió la herencia oculta, un hombre despiadado abandonó a su tía con amnesia en un aeropuerto. Intentó detener el avión, pero fue demasiado tarde. Lo que ocurrió después fue devastador. Hola, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar a continuación. Disfruta de la historia. Alejandro Pérez miraba a su tía, Cecilia, con una mezcla de frustración y cansancio. A sus 80 años, Cecilia estaba sentada en su sillón favorito, con la mirada perdida en un punto indefinido de la habitación. Su cabello, que alguna vez fue negro vibrante, ahora lucía completamente blanco y descuidado. Las arrugas en su rostro parecían más profundas de lo que Alejandro recordaba. «Tía, ¿me escuchas?», preguntó Alejandro, alzando la voz más de lo necesario. Cecilia parpadeó lentamente y giró su cabeza hacia él, como si acabara de notar su presencia. «Alejandro, ¿eres tú, mi niño?», respondió ella con voz temblorosa. Alejandro apretó los puños, conteniendo su irritación. «Sí, tía, soy yo. Te he dicho 1000 veces que ya no soy un niño, tengo 40 años». Cecilia sonrió débilmente, sus ojos brillando por un momento con un destello de reconocimiento. «Claro, mi amor. ¿Cómo pude olvidarlo?», dijo para luego volver a sumirse en su mundo de silencio y confusión. El diagnóstico de amnesia había llegado hace 3 años, pero para Alejandro parecía una eternidad. Su vida, antes llena de ambiciones y planes, ahora giraba en torno al cuidado de una mujer que apenas recordaba quién era en la mitad del tiempo. Mientras preparaba la cena en la cocina, Alejandro no podía evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas. Recordaba a su tía como una mujer fuerte y cariñosa, siempre dispuesta a sacrificarse por él. Ahora esa mujer se había desvanecido, dejando en su lugar a una extraña que necesitaba atención constante. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Era Valeria, la enfermera que venía 3 veces por semana. Alejandro la recibió con alivio evidente. «¿Cómo ha estado hoy?», preguntó Valeria en voz baja. «Igual», respondió Alejandro, el cansancio palpable en su voz. «A veces pienso que sería más fácil si», se detuvo, avergonzado de sus propios pensamientos. Valeria lo miró con comprensión, pero también con un atisbo de reproche. «Alejandro, es tu tía», dijo suavemente. Él asintió, sintiéndose culpable, pero en el fondo, una idea oscura comenzaba a tomar forma, una idea que cambiaría sus vidas para siempre. La noche caía sobre la ciudad cuando Alejandro se sentó en su estudio, rodeado de papeles viejos y fotografías descoloridas. La frustración de los últimos años pesaba sobre sus hombros como una losa. Con manos temblorosas, abrió un cajón que llevaba años sin tocar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera aliviar la carga financiera que el cuidado de su tía representaba. Entre facturas antiguas y recuerdos olvidados, sus dedos rozaron un sobre amarillento. Lo sacó con curiosidad, notando el sello de un notario que no reconocía. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Era una carta de su difunto tío, fechada apenas unos meses antes de su muerte. «Querido sobrino», comenzaba la misiva, «hay algo que debes saber sobre el legado de nuestra familia». Alejandro leyó ávidamente, su corazón latiendo con fuerza. La carta hablaba de una herencia sustancial, oculta durante años por razones que su tío no explicaba claramente. Mencionaba cuentas en el extranjero y propiedades que Alejandro desconocía por completo. «Tu tía tiene toda la información», concluía la carta. «Ella es la clave para acceder a este legado». La mente de Alejandro daba vueltas. Una herencia oculta, y su tía era la clave. Miró hacia la puerta cerrada de su estudio, imaginando a Cecilia sentada en la sala, perdida en sus recuerdos fragmentados. La codicia y la desesperación se mezclaron en su interior. Por un momento, vio un futuro diferente, libre de deudas y preocupaciones. Pero la realidad lo golpeó con fuerza. Su tía, en su estado actual, era incapaz de proporcionar cualquier información coherente. Alejandro se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso de años de resentimiento y sacrificio. ¿Cuánto tiempo había guardado Cecilia este secreto? ¿Por qué no se lo había dicho antes de que la enfermedad la consumiera? La amargura se apoderó de él.
Toda su vida adulta había sido una lucha constante, y ahora descubría que podría haber sido diferente. La imagen de su tía, frágil y ausente, se mezcló en su mente con la promesa de riqueza y libertad. En ese momento, una idea oscura comenzó a germinar en su mente, una idea que lo aterrorizaba y tentaba a partes iguales. Si su tía ya no estaba en condiciones de cuidarse a sí misma, ¿no sería mejor para todos encontrar una solución permanente? Alejandro cerró los ojos, luchando contra el torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. La decisión que tomaría esa noche cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El amanecer encontró a Alejandro con ojeras profundas y una determinación sombría en su mirada. Había pasado la noche planeando, calculando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. La culpa y la anticipación se entremezclaban en su estómago mientras preparaba el desayuno de Cecilia. «Tía», dijo con una dulzura forzada, «tengo una sorpresa para ti». Cecilia lo miró con ojos vacilantes, una chispa de curiosidad atravesando la niebla de su confusión. «¿Una sorpresa, hijo?». Alejandro asintió, forzando una sonrisa. «Nos vamos de viaje, tía. Un viaje muy especial». Mientras ayudaba a Cecilia a vestirse, Alejandro repasaba mentalmente su plan. Había reservado 2 boletos de avión a un destino lejano, pero solo uno de regreso. La maleta de su tía estaba llena de ropa vieja y sin identificación. En su bolso, había colocado un teléfono prepago con números falsos. «¿A dónde vamos, Alejandro?», preguntó Cecilia mientras él la peinaba con cuidado inusual. «Es una sorpresa, tía». «Te va a encantar», respondió, evitando su mirada en el espejo. Cada gesto de ternura de Cecilia era como un puñal en el corazón de Alejandro. Recordó momentos de su infancia, su tía enseñándole a montar en bicicleta, apoyándolo en cada tropiezo. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente bajo el peso de años de resentimiento y la promesa de una vida mejor. Mientras cargaba las maletas en el taxi, Alejandro notó que sus manos temblaban. Cecilia, sentada en el porche, tarareaba una canción olvidada, ajena al tormento de su sobrino. «¿Estás lista para nuestra aventura, tía?», preguntó Alejandro, ayudándola a levantarse. Cecilia sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. «Contigo siempre estoy lista, mi niño». Esas palabras casi quebraron la resolución de Alejandro. Por un momento, consideró abandonar todo el plan, confesar sus intenciones y buscar ayuda. Pero la imagen de la carta, la promesa de una vida sin preocupaciones, lo empujó hacia adelante. Mientras el taxi se alejaba de la casa, Alejandro miró por última vez el hogar que habían compartido. En su mente, repasó cada detalle de su plan, cada coartada cuidadosamente construida. No había vuelta atrás. El viaje al aeropuerto fue un tormento silencioso. Cecilia, emocionada por la novedad, señalaba cosas por la ventana, completamente inconsciente del destino que su sobrino había planeado para ella. Alejandro apretó la mano de su tía, sintiendo el peso de su decisión. El aeropuerto se alzaba en el horizonte, y con él, el punto de no retorno. El bullicio del aeropuerto envolvía a Alejandro y Cecilia como una niebla densa y opresiva. Alejandro empujaba la silla de ruedas de su tía, esquivando maletas rodantes y viajeros. El corazón le latía con fuerza, amenazando con delatar su nerviosismo. «Alejandro», la voz de Cecilia sonaba pequeña y confundida, «¿dónde estamos? Hay tanta gente». Alejandro se inclinó, forzando una sonrisa tranquilizadora. «Estamos en el aeropuerto, tía. ¿Recuerdas? Vamos de viaje». Cecilia asintió lentamente, pero sus ojos vagaban por el espacio, reflejando una mezcla de asombro y temor. Alejandro sintió una punzada de culpa que rápidamente sofocó. Mientras hacían fila para el check-in, Alejandro repasaba mentalmente su plan. Había elegido un vuelo a una ciudad remota, con varias escalas. La idea era hacer el rastro lo más difícil de seguir posible. «Pasaportes, por favor», pidió la empleada del mostrador con una sonrisa profesional. Alejandro entregó los documentos con mano temblorosa. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. ¿Sospecharía a alguien? ¿Se daría cuenta la empleada de algo extraño?
Todo en orden, dijo finalmente la mujer. Que tengan un buen viaje. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Alejandro. La primera barrera estaba superada. Mientras se dirigían hacia la zona de seguridad, Cecilia comenzó a agitarse. Alejandro, no me siento bien. Quiero ir a casa. El pánico se apoderó de Alejandro por un momento. Tranquila, tía. Todo está bien. Pronto estaremos en el avión y podrás descansar. Pasaron el control de seguridad sin incidentes, aunque Alejandro sentía que cada mirada de los guardias era acusatoria. Cecilia, ajena a todo, tarareaba suavemente, perdida en algún recuerdo lejano. Finalmente, llegaron a la sala de espera. Alejandro consultó su reloj. Faltaba 1 hora para el embarque, 1 hora que se estiraba ante él como un abismo de dudas y remordimientos. Tía, voy a buscar algo de beber. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Dijo Alejandro, colocando la silla de Cecilia en un rincón apartado. Cecilia lo miró con ojos suplicantes. No tardes, hijo. No me dejes sola. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Alejandro. Por un momento, todas sus resoluciones flaquearon. Vio en los ojos de su tía a la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él. Pero la imagen de la herencia, de una vida libre de preocupaciones, se impuso. Con un último vistazo a Cecilia, Alejandro se alejó, luchando contra el impulso de volver corriendo y abandonar todo el plan. Cada paso que daba lo alejaba de su tía y de la persona que alguna vez había sido. El punto de no retorno se acercaba, y Alejandro sabía que la decisión que tomara en los próximos minutos definiría el resto de su vida. El reloj de la terminal marcaba las 10:45 cuando Alejandro, con el corazón latiendo desbocado, vio a Cecilia desde lejos, sentada en su silla de ruedas, mirando con ojos perdidos el ir y venir de los viajeros. Su figura frágil y solitaria contrastaba dolorosamente con el bullicio del aeropuerto. Con pasos pesados, Alejandro se acercó por última vez a su tía. Tía, dijo suavemente, voy a comprar unas revistas para el viaje. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Volveré pronto. Cecilia asintió distraídamente, su mirada fija en un punto distante. No tardes, Alejandro. Sabes que no me gusta estar sola. Esas palabras casi quebraron la determinación de Alejandro. Por un instante, vio a la mujer que lo había criado, que había estado a su lado en cada momento difícil. Pero la imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por años de resentimiento y la promesa de una vida mejor. Con un último vistazo, Alejandro se alejó. Cada paso que daba era una batalla contra el impulso de volver. Se mezcló entre la multitud, sintiendo que los ojos de todos estaban sobre él, juzgándolo. Llegó a la salida de la terminal, donde un taxi esperaba. Antes de subir, miró una última vez hacia el interior del aeropuerto. Cecilia era apenas visible, una figura solitaria en medio del caos. ¿A dónde, señor?, preguntó el taxista. Alejandro dudó por un momento. A casa, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Mientras el taxi se alejaba, Alejandro sintió una mezcla de alivio y horror. Había hecho lo impensable, había abandonado a su propia tía, vulnerable y confundida, en un lugar extraño. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Alejandro imaginaba a Cecilia dándose cuenta poco a poco de que estaba sola, llamándolo con voz temblorosa. ¿Qué pasaría cuando alguien la encontrara? ¿Cuánto tardarían en descubrir lo que había hecho? Al llegar a casa, el silencio lo recibió como una acusación. Las fotos de Cecilia en las paredes parecían mirarlo con reproche. Alejandro se desplomó en el sofá, abrumado por el peso de sus acciones. Fue entonces cuando notó el sobre amarillento sobre la mesa del café, la carta de su tío, el detonante de toda esta locura. Con manos temblorosas, la abrió nuevamente, buscando justificación para sus actos. Pero mientras leía, un detalle que antes había pasado por alto captó su atención. Su corazón se detuvo por un instante. En ese momento, Alejandro comprendió que había cometido el peor error de su vida y que las consecuencias serían devastadoras. El silencio de la casa era ensordecedor mientras Alejandro releía frenéticamente la carta de su tío.
Sus manos temblaban incontrolablemente y un sudor frío le recorría la espalda. Había pasado por alto un detalle crucial, un párrafo que ahora saltaba a la vista con una claridad dolorosa. La herencia está condicionada, rezaba la carta. Solo podrá ser reclamada si Cecilia da su consentimiento expreso ante el notario. Sin ella, todo se perderá. La realización golpeó a Alejandro como un mazo. No solo había abandonado a su tía en un acto de crueldad imperdonable, sino que además había saboteado su única oportunidad de obtener la herencia. La ironía de la situación era aplastante. Desesperado, Alejandro comenzó a hurgar entre los papeles esparcidos por la mesa, buscando cualquier pista sobre el paradero de Cecilia. Encontró el itinerario del vuelo que había reservado para ella. El avión ya habría despegado. Sin perder un segundo, marcó el número del aeropuerto con dedos temblorosos. «Necesito detener un vuelo», dijo atropelladamente a la operadora. «Es una emergencia». La respuesta fue demoledora. «Lo siento, señor, pero el vuelo 247 con destino a Montevideo despegó hace 20 minutos». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su tía, con su memoria fragmentada, estaba en un avión rumbo a un destino desconocido, y con ella se iba toda posibilidad de reclamar la herencia. En un arrebato de desesperación, Alejandro salió corriendo de la casa, subió a su auto y condujo a toda velocidad hacia el aeropuerto. Su mente era un torbellino de escenarios catastróficos. ¿Y si Cecilia sufría un episodio de confusión en pleno vuelo? ¿Y si se perdía en una ciudad extraña? Al llegar al aeropuerto, corrió hacia el mostrador de información, jadeando y sudoroso. «Mi tía, vuelo 247. Necesito encontrarla», logró articular entre respiraciones entrecortadas. La mirada compasiva de la empleada solo aumentó su angustia. «Señor, el vuelo ya está en el aire. No hay nada que podamos hacer hasta que aterrice». Alejandro se derrumbó en una silla cercana, la magnitud de sus acciones cayendo sobre él como una losa. Había arruinado todo, su relación con su tía, la herencia y, posiblemente, la vida de Cecilia. Mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, Alejandro comprendió que este era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Tendría que mover cielo y tierra para encontrar a Cecilia, enfrentar las consecuencias legales de sus actos y, lo más difícil de todo, vivir con la culpa de haber traicionado a la persona que más lo había amado en el mundo. El reloj del aeropuerto marcaba implacablemente el paso del tiempo, cada segundo alejando más a Cecilia y hundiendo a Alejandro en un abismo de remordimiento y desesperación. Las siguientes horas se convirtieron en una pesadilla frenética para Alejandro. Sentado en la fría sala de espera del aeropuerto, sus ojos no se apartaban de las pantallas que mostraban la información de los vuelos. El 247 parpadeaba en rojo, en ruta. Con manos temblorosas, Alejandro marcó nuevamente el número de la aerolínea. «Necesito saber si mi tía está bien», suplicó por enésima vez. La respuesta fue la misma, no podían proporcionar información durante el vuelo. Desesperado, Alejandro se acercó al mostrador de seguridad. «Mi tía, la abandoné», confesó entre sollozos. «Necesito encontrarla». El rostro del guardia pasó de la sorpresa a la indignación. «Señor, ¿está diciéndome que abandonó intencionalmente a una persona mayor en el aeropuerto?». En cuestión de minutos, Alejandro se vio rodeado de oficiales de policía. Las preguntas llovían sobre él: ¿por qué lo hizo? ¿Dónde estaba su tía ahora? ¿Era consciente de que había cometido un delito? Mientras lo escoltaban a una sala de interrogatorios, Alejandro vio cómo su mundo se desmoronaba. Su plan, que parecía perfecto hace unas horas, ahora se revelaba como una locura cruel y mal calculada. En la sala fría y austera, Alejandro se enfrentó a la dura realidad de sus acciones. Confesó todo: la herencia, su resentimiento, el plan de abandono. Cada palabra que salía de su boca lo hundía más en un pozo de vergüenza y culpa. «Señor Pérez», dijo el detective a cargo, su voz cargada de desprecio, ¿tiene idea de lo que podría pasarle a una mujer mayor con amnesia en un país extranjero? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Imágenes de Cecilia, confundida y asustada, en una ciudad desconocida, inundaron su mente.
¿Qué había hecho? Mientras los oficiales discutían los cargos que enfrentaría, Alejandro se hundió en la silla, abrumado por el peso de sus acciones. El detective le informó que se había emitido una alerta internacional para localizar a Cecilia. Su tía aterrizará en Montevideo en aproximadamente 3 horas, dijo el oficial. Haremos todo lo posible por interceptarla, pero no puedo prometerle nada. Alejandro asintió, incapaz de hablar. La realidad de la situación lo golpeaba en oleadas. Podría perder a su tía para siempre, enfrentaría cargos criminales, y la herencia que tanto codiciaba estaba ahora más lejos que nunca. Mientras lo conducían a una celda de detención, Alejandro vio su reflejo en un espejo. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada, ojos hundidos, rostro demacrado por la culpa y el miedo. ¿En qué se había convertido? La puerta de la celda se cerró con un sonido metálico, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y el tic-tac implacable del reloj que marcaba cada segundo que Cecilia pasaba sola y desorientada, en un avión rumbo a lo desconocido. El tiempo se arrastraba con una lentitud tortuosa en la celda de detención. Alejandro, sentado en la dura banca de metal, se retorcía las manos mientras su mente repasaba una y otra vez los eventos que lo habían llevado a este punto. Afuera, el aeropuerto bullía de actividad. Equipos de búsqueda se movilizaban, coordenadas se transmitían, y una red internacional de seguridad se activaba para localizar a Cecilia Mendoza. Señor Pérez, la voz del detective interrumpió sus pensamientos, el vuelo de su tía aterrizará en 20 minutos. Necesitamos más información. Alejandro levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre por el llanto y la falta de sueño. ¿Qué más puedo decirles? Ya les he contado todo. El detective se sentó frente a él, su rostro una mezcla de disgusto y determinación profesional. Necesitamos saber más sobre el estado mental de su tía. Cualquier detalle puede ser crucial para encontrarla. Durante la siguiente hora, Alejandro desgranó cada fragmento de información que podía recordar sobre los hábitos de Cecilia, sus momentos de lucidez, sus miedos. Cada palabra era un recordatorio doloroso de la mujer que había traicionado. De repente, la puerta de la celda se abrió de golpe. El vuelo ha aterrizado, anunció un oficial jadeante, pero no hay rastro de la señora Mendoza entre los pasajeros. El mundo pareció detenerse para Alejandro. ¿Qué significa eso? Preguntó con voz temblorosa. Significa, respondió el detective con gravedad, que su tía nunca abordó el avión en primer lugar. La revelación cayó sobre Alejandro como un balde de agua fría. Cecilia no estaba en Montevideo, nunca había salido del aeropuerto de origen. ¿Dónde estaba entonces? Los siguientes momentos fueron un torbellino de actividad. Alejandro fue trasladado nuevamente al aeropuerto, esta vez esposado y escoltado por oficiales. Las cámaras de seguridad se revisaron frenéticamente, buscando cualquier indicio del paradero de Cecilia. Mientras observaba las pantallas, Alejandro sintió que su corazón se detenía. Allí estaba Cecilia, visible por un breve momento antes de desaparecer entre la multitud. La última imagen la mostraba siendo abordada por un hombre desconocido. ¿Quién es ese?, exigió saber el detective, señalando al hombre en la pantalla. Alejandro negó con la cabeza, el pánico creciendo en su interior. No lo sé, no lo reconozco. La realización golpeó a todos los presentes como una ola fría. Cecilia Mendoza no solo estaba perdida, ahora existía la posibilidad de que hubiera sido secuestrada. El detective se volvió hacia Alejandro, su mirada más dura que nunca. Señor Pérez, su negligencia no solo ha puesto en peligro a su tía, sino que puede haber facilitado un crimen mucho más grave. Alejandro se desplomó en una silla, el peso de sus acciones aplastándolo. La búsqueda de Cecilia ya no era solo una cuestión de encontrar a una mujer mayor confundida, ahora se había convertido en una carrera contra el tiempo para salvarla de un peligro desconocido. Mientras los oficiales se movilizaban a su alrededor, Alejandro se quedó inmóvil, paralizado por el horror de lo que había desencadenado. La pesadilla apenas comenzaba, y el camino hacia la redención, si es que existía, sería largo y doloroso. El caos se apoderó del aeropuerto mientras la noticia del posible secuestro de Cecilia se extendía como fuego. Alejandro,
aún bajo custodia policial, observaba impotente cómo decenas de oficiales escudriñaban cada rincón del edificio. Necesitamos ampliar la búsqueda, declaró el Detective Jeff, su voz tensa por la urgencia. Señor Pérez, ¿está seguro de que no reconoce al hombre de la grabación? Alejandro negó con la cabeza, la culpa carcomiendo su interior. No, yo nunca lo había visto antes. Mientras los investigadores trazaban teorías, un oficial joven se acercó corriendo. Señor, hemos recibido información de un taxista que recogió a una mujer mayor desorientada hace unas horas. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Dónde la llevaron? Al parecer, el taxista la dejó en la estación de autobuses al otro lado de la ciudad, respondió el oficial. La noticia desencadenó una nueva oleada de actividad. Equipos de búsqueda fueron despachados inmediatamente hacia la estación de autobuses, mientras otros continuaban rastreando al misterioso hombre de la grabación. Alejandro, escoltado por 2 oficiales, fue llevado a la estación de policía para un interrogatorio más exhaustivo. Durante horas, repasó cada detalle de su vida con Cecilia, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a encontrarla. ¿Alguna vez mencionó lugares que quisiera visitar?, preguntó el detective. ¿Amigos de los que hablara en sus momentos de lucidez? Alejandro se esforzó por recordar, la culpa y el miedo nublando sus pensamientos. De repente, un recuerdo surgió de las profundidades de su mente. Ella solía hablar de un pueblo, San Andrés. Decía que allí conoció a mi tío. A veces, en sus días buenos, me pedía que la llevara. Los ojos del detective se iluminaron. ¿San Andrés? Sí, eso es, exclamó Alejandro, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Inmediatamente, se emitió una alerta a todas las terminales de autobuses y estaciones de tren con destino a San Andrés. La posibilidad de que Cecilia, en un momento de confusión, hubiera intentado regresar a su lugar de origen parecía plausible. Mientras la búsqueda se intensificaba, Alejandro fue devuelto a su celda. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura de incertidumbre y remordimiento. En la madrugada, un oficial irrumpió en la celda. «Tenemos noticias», anunció, su rostro indescifrable. Una mujer que coincide con la descripción de su tía ha sido vista abordando un autobús hacia San Andrés. Pero, Carlos se levantó de un salto. ¿Pero qué? El autobús tuvo un accidente en la carretera. Varios pasajeros resultaron heridos. El mundo pareció detenerse para Alejandro. La posibilidad de que su tía estuviera herida, o algo peor, por sus acciones, era más de lo que podía soportar. Mientras lo conducían nuevamente para ser interrogado, Alejandro se dio cuenta de que esta pesadilla estaba lejos de terminar y que las consecuencias de su egoísmo podrían ser aún más devastadoras de lo que había imaginado. El amanecer encontró a Alejandro en un estado de angustia indescriptible. Las noticias del accidente del autobús habían desatado una tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo por completo. «Necesitamos que nos acompañe», dijo un oficial, abriendo la puerta de su celda. «Han trasladado a los heridos al Hospital General de San Andrés. Tenemos que identificar a los pasajeros». El viaje en patrulla fue un tormento silencioso. Alejandro, esposado y escoltado, observaba el paisaje pasar borroso a través de la ventana, su mente un torbellino de escenarios catastróficos. Al llegar al hospital, el caos era palpable. Familiares angustiados llenaban la sala de espera y el personal médico corría de un lado a otro. Alejandro fue conducido a través de pasillos estériles, el olor a desinfectante revolviendo su estómago, ya de por sí nauseabundo. «Por aquí», indicó una enfermera, guiándolos hacia la unidad de cuidados intensivos. Alejandro sentía que las piernas le fallarían en cualquier momento. Cada cama que pasaban era un nuevo golpe de realidad. ¿Estaría Cecilia en la siguiente? ¿Cómo la encontraría? Finalmente, llegaron a la última cama de la unidad. La enfermera corrió la cortina, y el corazón de Alejandro se detuvo por un instante. Allí, conectada a múltiples máquinas, yacía una mujer mayor. Su rostro, hinchado y magullado, era apenas reconocible. ¿Es ella?, preguntó el detective en voz baja. Alejandro se acercó, tembloroso.
Estudió cada detalle del rostro de la mujer, buscando desesperadamente algún rasgo familiar. Pero, cuanto más miraba, más dudas surgían. No. No estoy seguro, murmuró finalmente. Se parece, pero... El detective soltó un suspiro frustrado. Señor Pérez, necesitamos estar seguros. Esta mujer no lleva identificación y su estado es crítico. Alejandro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Y si era Cecilia y no la reconocía por las heridas? ¿Y si no era ella y estaban perdiendo tiempo valioso? En ese momento, la mujer en la cama abrió levemente los ojos. Su mirada, confusa y dolorida, se posó en Alejandro. ¿Mamá? Susurró Alejandro, inclinándose sobre ella. La mujer parpadeó lentamente, sus labios moviéndose con esfuerzo. El corazón de Alejandro se hundió. No era Cecilia. La búsqueda continuaba, y con cada minuto que pasaba, las posibilidades de encontrar a su tía con vida disminuían. Mientras salían de la unidad de cuidados intensivos, el detective recibió una llamada. Su rostro se tensó al escuchar la información. Señor Pérez, dijo, colgando el teléfono, han encontrado una pista sobre el hombre que vimos en la grabación del aeropuerto. Parece que tiene conexiones con una red de tráfico de personas. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La posibilidad de que Cecilia hubiera caído en manos de traficantes era una pesadilla que ni siquiera se había atrevido a imaginar. La culpa y el horror se mezclaron en su interior, amenazando con ahogarlo. Mientras lo escoltaban de vuelta a la patrulla, Alejandro comprendió que la búsqueda de su tía se había convertido en una carrera contra el tiempo, con consecuencias potencialmente devastadoras. La magnitud de lo que había desencadenado con su acto de egoísmo lo golpeó con una fuerza aplastante, y supo que, pasara lo que pasara, nada volvería a ser igual. El regreso a la ciudad fue un torbellino de sirenas y comunicaciones frenéticas por radio. Alejandro, hundido en el asiento trasero de la patrulla, escuchaba fragmentos de conversaciones que helaban su sangre, posible conexión con red de tráfico, últimos avistamientos en la zona norte, el tiempo es crítico. Al llegar a la comisaría, Alejandro fue conducido a una sala de interrogatorios. El detective Jeff, con ojeras pronunciadas y una taza de café en la mano, lo esperaba. Señor Pérez, comenzó el detective, su voz cargada de gravedad, la situación ha escalado. Necesitamos cada detalle, por pequeño que parezca, sobre la rutina de su tía, sus hábitos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a predecir sus movimientos. Durante las siguientes horas, Alejandro desgranó cada recuerdo, cada fragmento de información sobre Cecilia. Habló de sus momentos de lucidez, de cómo a veces confundía el presente con el pasado, de su afición por ciertos lugares de la ciudad. Ella solía hablar de un parque, recordó Alejandro de repente. Decía que allí conoció a mi tío. A veces, en sus días buenos, me pedía que la llevara. El detective se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué parque? El Parque de los Recuerdos, respondió Alejandro, el nombre trayendo una oleada de recuerdos agridulces. Inmediatamente, se despachó un equipo al parque. Mientras esperaban noticias, un oficial entró con nueva información sobre el misterioso hombre del aeropuerto. Hemos identificado al sujeto, anunció. Se trata de Javier Morales, conocido por sus conexiones con una red de explotación de personas mayores y vulnerables. La revelación cayó como una losa sobre Alejandro. La idea de que su tía pudiera estar en manos de semejante individuo era insoportable. ¿Cómo operan?, preguntó con voz temblorosa. Suelen aprovecharse de personas mayores con problemas cognitivos, explicó el detective, con tono sombrío. Los manipulan para acceder a sus cuentas bancarias, propiedades. En algunos casos, incluso los utilizan para fraudes de identidad. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su tía, vulnerable y confundida, estaba a merced de criminales despiadados, y todo por su culpa. En ese momento, la radio central emitió un mensaje. Aquí Unidad 7. Hemos localizado a una mujer que coincide con la descripción en el Parque de los Recuerdos. Parece desorientada y está hablando con un hombre que se ajusta a la descripción de Morales.
El corazón de Alejandro dio un vuelco. Es ella, tienen que ser ellos. Sin perder un segundo, el detective ordenó un operativo. Alejandro, a pesar de su estatus de detenido, fue llevado en una patrulla hacia el parque. Mientras se acercaban, la tensión era palpable. ¿Llegarían a tiempo? ¿Estaría Cecilia a salvo? Alejandro, mirando ansiosamente por la ventana, rezaba por una oportunidad de redención, consciente de que el destino de su tía pendía de un hilo que él mismo había cortado con su acto de egoísmo imperdonable. El Parque de los Recuerdos, otrora escenario de momentos felices, ahora se había convertido en el epicentro de una operación policial tensa. Las patrullas rodearon el perímetro con sigilo, mientras agentes de civil se mezclaban entre los transeúntes desprevenidos. Alejandro, aún esposado, observaba desde el interior de un vehículo policial, su corazón latiendo con fuerza. A través del parabrisas, escudriñaba desesperadamente cada rostro, buscando a Cecilia. Allí, susurró el detective, señalando hacia un banco alejado. Y entonces, Alejandro la vio. Cecilia estaba sentada, su figura frágil encorvada sobre sí misma. A su lado, un hombre de aspecto sombrío, sin duda Javier Morales, hablaba con ella en voz baja, su mano apoyada con falsa camaradería sobre el hombro de Cecilia. «Mamá», murmuró Alejandro, las lágrimas nublando su visión. El detective dio la señal y el operativo se puso en marcha. Agentes convergieron desde todas direcciones, moviéndose con precisión calculada. Pero algo salió mal. Morales, con reflejos aguzados por años en el submundo criminal, notó el movimiento. En un instante, se puso de pie, agarrando a Cecilia por el brazo. «¡Alto, policía!», gritó un agente. Lo que siguió fue un caos de movimiento y gritos. Morales, usando a Cecilia como escudo, comenzó a retroceder hacia una salida del parque. La anciana, confundida y asustada, tropezaba, apenas manteniéndose en pie. Alejandro no pudo contenerse más. En un arrebato de desesperación, logró abrir la puerta del vehículo y salió corriendo hacia su tía. «Señor Pérez, deténgase», gritó el detective, pero Alejandro ya estaba a medio camino. «Mamá», gritó Alejandro, su voz quebrándose. «Mamá, soy yo, Alejandro». Cecilia giró la cabeza al escuchar su nombre. Por un instante, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. «¿Alejandro?», murmuró, su voz apenas audible en medio del caos. Ese momento de distracción fue todo lo que la policía necesitaba. Un agente tacleó a Morales, separándolo de Cecilia. Otros convergieron, sometiendo al criminal en segundos. Alejandro llegó hasta su tía, cayendo de rodillas frente a ella, las manos atadas a su espalda. «Mamá, lo siento tanto, tanto», sollozó, las palabras ahogándose en su garganta. Cecilia lo miró, su rostro una mezcla de confusión y algo más, reconocimiento. «Perdón, mi niño», dijo suavemente, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de Alejandro. «¿Dónde has estado? Te he extrañado». Esas palabras, llenas de un amor incondicional que Alejandro sabía no merecer, fueron su perdición. Rompió a llorar desconsoladamente, años de resentimiento y culpa deshaciéndose en un torrente de lágrimas. Mientras los agentes aseguraban la escena y los paramédicos se acercaban para atender a Cecilia, Alejandro permaneció de rodillas, consciente de que este momento de reencuentro era solo el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la redención. El sol de la tarde bañaba el parque con una luz dorada, como si la naturaleza misma quisiera subrayar la fragilidad y la belleza del amor entre una tía y su sobrino, un amor que, a pesar de todo, había sobrevivido a la prueba más dura imaginable. El Hospital San Rafael bullía de actividad mientras Cecilia era sometida a una exhaustiva evaluación médica. Alejandro, aún bajo custodia policial pero con las esposas removidas temporalmente, esperaba en la sala contigua, su rostro una máscara de ansiedad y remordimiento. El detective Jeff Ramírez entró en la sala, su expresión grave. «Señor Pérez, tenemos que hablar». Alejandro asintió, preparándose para lo peor. «Los médicos han completado su evaluación inicial», comenzó Ramírez. «Físicamente, su tía está estable, pero... ¿Pero qué?»,
Interrumpió Alejandro, el miedo apretando su garganta. El estrés de los últimos días ha exacerbado su condición. Su amnesia parece haberse profundizado. Las palabras cayeron como un peso muerto sobre Alejandro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, continuó el detective, con un tono más suave, que Cecilia está experimentando periodos más largos de confusión. A veces cree estar en el pasado, otras veces no reconoce dónde está o quienes la rodean. Alejandro se hundió en su silla, abrumado por la culpa. ¿Es permanente? Es demasiado pronto para saberlo, respondió Ramírez, pero los médicos están preocupados por otro aspecto. Parece que Cecilia ha estado ocultando algo más que la amnesia. ¿Qué quiere decir?, preguntó Alejandro, enderezándose. Han encontrado indicios de una condición cardíaca no tratada. Cecilia necesitará más pruebas, pero es posible que requiera una intervención quirúrgica. La noticia golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. No solo había abandonado a su tía, sino que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba enferma. ¿Cuánto tiempo había estado Cecilia sufriendo en silencio? En ese momento, una enfermera entró apresuradamente. Disculpen, pero la señora Mendoza está preguntando por su sobrino. Parece estar teniendo un momento de lucidez. Miró al detective, suplicante. Ramírez asintió, dando su permiso tácito. Al entrar en la habitación de Cecilia, Alejandro sintió que el corazón se le encogía. Su tía parecía tan pequeña y frágil en esa cama de hospital. Alejandro, llamó Cecilia, su voz débil pero clara. Ven aquí, hijo. Alejandro se acercó, tomando la mano de su tía entre las suyas. Mamá, yo. SHH, lo interrumpió Cecilia. Escúchame, no tengo mucho tiempo antes de que vuelva la confusión. Hay algo que necesitas saber sobre la herencia, sobre tu tío. Alejandro escuchó atónito mientras Cecilia revelaba secretos familiares largamente guardados. Cada palabra era una pieza más de un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Cuando Cecilia terminó, exhausta por el esfuerzo, Alejandro se dio cuenta de que las lágrimas corrían libremente por su rostro. La verdad, tan buscada y ahora revelada, era más compleja y dolorosa de lo que jamás había imaginado. Mientras Cecilia se sumía nuevamente en un sueño intranquilo, Alejandro permaneció a su lado, sosteniendo su mano. Fuera de la habitación, el detective Ramírez esperaba para continuar con el interrogatorio y los procedimientos legales. Alejandro sabía que lo que vendría no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La redención sería un camino largo y difícil, pero ahora tenía una razón para recorrerlo: el amor incondicional de una tía que, a pesar de todo, nunca había dejado de creer en él. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos y declaraciones policiales. Alejandro, dividido entre la sala de hospital, cuidando de Cecilia, y largas conversaciones con su recién descubierto tío, apenas dormía. La condición de Cecilia fluctuaba, momentos de lucidez se alternaban con periodos de profunda confusión. Una tarde, mientras Cecilia dormía, Alejandro y Miguel se encontraron en la cafetería del hospital. He hablado con el fiscal, comenzó Miguel, su voz cansada pero optimista. Están dispuestos a considerar una sentencia reducida si aceptas declararte culpable de cargos menores y te sometes a terapia y servicio comunitario. Alejandro asintió lentamente, procesando la información. ¿Cuánto tiempo? Entre 6 meses y 1 año, la mayor parte en libertad condicional, respondió Miguel, pero Alejandro, esto no es solo sobre evitar la cárcel. Es sobre redención, sobre hacer las cosas bien. Lo sé, murmuró Alejandro, su mirada perdida en la taza de café frente a él. Es solo que todo ha cambiado tan rápido. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Miguel extendió su mano, dudando un momento antes de colocarla sobre el hombro de Alejandro. Entiendo, y quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí. Sé que no puedo compensar años de ausencia, pero... Gracias, interrumpió Alejandro, sorprendiendo a ambos con la sinceridad en su voz. Por estar aquí ahora, por ayudar.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el murmullo distante de la actividad hospitalaria. En ese momento, Alejandro comprendió que, a pesar del dolor y la confusión, estaba ante la oportunidad de un nuevo comienzo. Una chance de reconstruir no solo su vida, sino también su familia. La sala del juzgado estaba en silencio cuando Alejandro se puso de pie para escuchar la sentencia. Cecilia, aún débil pero decidida, estaba sentada en la primera fila con Miguel a su lado. Valeria, la enfermera, también estaba presente, su rostro una mezcla de preocupación y apoyo. Alejandro Pérez, comenzó el juez, su voz resonando en la sala, este tribunal ha considerado cuidadosamente los cargos en su contra, así como las circunstancias atenuantes presentadas por su defensa. Alejandro mantuvo la cabeza alta, pero sus manos temblaban ligeramente. Se le sentencia a 1 año de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario en un centro de cuidados para ancianos y terapia obligatoria semanal, continuó el juez. Además, deberá compensar económicamente a su tía por los gastos médicos incurridos como resultado de sus acciones. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro exhaló, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. Señor Pérez, añadió el juez, su tono más suave, este tribunal espera que use este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y hacer las paces con su pasado. La verdadera sentencia será la que usted se imponga a sí mismo en el camino hacia la redención. Cuando el martillo golpeó, marcando el final de la sesión, Alejandro se giró hacia su familia. Cecilia le sonrió con lágrimas en los ojos, mientras Miguel asentía con aprobación. Es un nuevo comienzo, hijo, dijo Cecilia suavemente cuando Alejandro se acercó. Lo sé, tía, respondió Alejandro, tomando sus manos, y te prometo que no lo desperdiciaré. Mientras salían de la sala, Alejandro sintió el peso de la responsabilidad, pero también una chispa de esperanza. El camino hacia la redención sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo recorrería solo. 6 meses después de la sentencia, Alejandro se encontraba en el jardín del Centro de Cuidados para Ancianos Atardecer Dorado, donde cumplía su servicio comunitario. El sol de la tarde bañaba el lugar con una luz cálida mientras él ayudaba a un grupo de residentes con su sesión de jardinería. Alejandro, querido, llamó doña Matilde, una de las residentes más veteranas, ¿podrías alcanzarme esas semillas de girasol? Con una sonrisa genuina, Alejandro se acercó y se arrodilló junto a ella. Aquí tiene, doña Matilde. ¿Quiere que le ayude a plantarlas? No, no, respondió la anciana con un guiño. Estas manos aún tienen vida. Pero quédate cerca, por si acaso. Mientras observaba a doña Matilde trabajar la tierra con sorprendente destreza, Alejandro reflexionó sobre los cambios en su vida. Las sesiones de terapia, aunque difíciles al principio, habían sido reveladoras. Poco a poco, estaba aprendiendo a lidiar con su culpa y a reconstruir su relación con Cecilia. En ese momento, vio a Miguel acercarse por el sendero del jardín. Su relación, aunque aún en desarrollo, se fortalecía día a día. Hola, hijo, saludó Miguel, observando la escena con aprobación. Veo que tienes las manos ocupadas. Alejandro asintió. Es terapéutico, ¿sabes? Ayudar aquí me hace ver las cosas de otra manera. Miguel sonrió. Tu tía estará orgullosa cuando se lo cuente. Hablando de eso, vine a recordarte la cena de esta noche. Cecilia ha insistido en cocinar ella misma. La mención de su tía trajo una mezcla de emociones a Alejandro. Cecilia se había recuperado notablemente y, aunque aún tenía momentos de confusión, su fuerza y amor incondicional no habían flaqueado. Estaré allí, prometió Alejandro. No me lo perdería por nada. Mientras Miguel se despedía, Alejandro volvió su atención a los residentes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo correcto. El camino hacia la redención era largo, pero cada pequeño acto de bondad lo acercaba un poco más a la persona que quería ser. La cocina de Cecilia bullía de actividad y aromas deliciosos cuando Alejandro llegó esa noche. Su tía, con un delantal floreado y una sonrisa radiante, removía una olla humeante. Alejandro, llegaste, exclamó Cecilia, dejando la cuchara para abrazar a su sobrino.
justo a tiempo para probar el guiso. Alejandro la abrazó con cuidado, notando que, aunque frágil, Cecilia parecía más fuerte y animada que en meses. Huele maravilloso, tía. ¿Necesitas ayuda con algo? Puedes poner la mesa, respondió ella, volviendo a su cocina. Miguel llegará en cualquier momento. Mientras Alejandro colocaba los platos, notó un sobre en la mesa del comedor. ¿Qué es esto, tía? Cecilia se giró, una expresión de orgullo en su rostro. Ábrelo, es para ti. Con curiosidad, Alejandro abrió el sobre. Era una carta del Centro Atardecer Dorado. La leyó rápidamente, sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿Me están ofreciendo un trabajo?, preguntó incrédulo. Cecilia asintió. La directora llamó esta mañana. Dicen que has hecho un trabajo excepcional y quieren contratarte como coordinador de actividades una vez que termines tu servicio comunitario. Alejandro se quedó sin palabras, abrumado por la emoción. En ese momento, Miguel entró en la cocina. ¿Ya le diste la noticia?, preguntó, sonriendo al ver la expresión de Alejandro. Yo, no sé qué decir, murmuró Alejandro. Después de todo lo que hice. Cecilia se acercó, tomando las manos de su sobrino. Esto es lo que sucede cuando abres tu corazón, Alejandro. El perdón y la redención son posibles. Mientras los tres se sentaban a cenar, Alejandro sintió una profunda gratitud. El camino había sido difícil, pero allí estaba, rodeado de amor y con una nueva oportunidad en el horizonte. La vida, pensó, a veces ofrece segundas oportunidades cuando menos lo esperas. Un año después de aquella cena familiar, Alejandro se encontraba en la entrada de Atardecer Dorado, recibiendo a un grupo de nuevos residentes. Su posición como coordinador de actividades le había dado un nuevo propósito, y el brillo en sus ojos reflejaba la satisfacción de una vida reconstruida. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo con una sonrisa cálida. Soy Alejandro y estoy aquí para ayudarles en todo lo que necesiten. Entre los recién llegados, una mujer mayor llamó su atención. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una chispa familiar. Disculpe, se acercó la mujer, usted me recuerda a alguien. ¿Nos conocemos? Alejandro la miró detenidamente. No estoy seguro, señora. ¿Cómo se llama? Lucía, respondió ella. Fui enfermera durante muchos años. El reconocimiento golpeó a Alejandro como una ola. Era Lucía, la enfermera que había cuidado de Cecilia, ahora necesitando ella misma cuidados. Lucía, dijo suavemente. Soy Alejandro, el sobrino de Cecilia Mendoza. Los ojos de Lucía se iluminaron. Alejandro, oh Dios mío, cuánto has cambiado. Se abrazaron, las lágrimas asomando en los ojos de ambos. Alejandro sintió que el círculo se cerraba de alguna manera. Bienvenida, Lucía, dijo con voz entrecortada. Es un honor poder cuidar de ti ahora. Mientras guiaba a Lucía y los demás residentes al interior, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida. De la desesperación y el egoísmo a la redención y el servicio, cada día era una oportunidad para honrar la segunda oportunidad que se le había concedido. El sol se ponía sobre Atardecer Dorado, tiñendo el cielo de tonos cálidos que daban nombre al lugar. Alejandro caminaba por los jardines junto a Cecilia y Miguel. Su tía, aunque más lenta, se movía con una vitalidad renovada. Miguel, con algunas canas más, mantenía una mano protectora en la espalda de Cecilia. Se detuvieron frente a un pequeño monumento recién inaugurado, una placa conmemorativa dedicada a los residentes que habían pasado por el centro. Es hermoso, hijo, dijo Cecilia, sus ojos brillando con orgullo. Alejandro asintió, emocionado. Muchos de los residentes querían un lugar para recordar y honrar. Miguel apretó el hombro de Alejandro. Has hecho un trabajo maravilloso aquí. Has transformado no solo tu vida, sino las de muchos otros. Mientras contemplaban la placa, Lucía se acercó, apoyada en su andador. Alejandro, ¿puedo hablar contigo un momento? Se apartaron un poco. Lucía tomó las manos de Alejandro entre las suyas. Quería agradecerte. Cuando llegué aquí, estaba asustada y sola.
Tú me diste un hogar, una familia. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Lucía, yo soy quien debe agradecer. Tú cuidaste de mi tía cuando yo no pude. Me mostraste lo que significa el verdadero cuidado. Se abrazaron, un abrazo que encerraba años de historia compartida, de errores y redención. Familia, dijo Alejandro suavemente. Creo que finalmente entiendo el verdadero significado del amor y el perdón. Gracias por no rendirse conmigo. Mientras el sol terminaba de ocultarse, los cuatro permanecieron juntos, unidos por lazos más fuertes que la sangre, los del perdón, la comprensión y el amor incondicional. En ese momento, Alejandro supo que su historia de redención estaba completa, pero que su viaje de crecimiento y amor apenas comenzaba.